Amanece en la Patagonia, nace el sol entre los cerros, se ilumina el monte Fitzroy o Chaltén. 3.405 metros resplandecen entre los Andes patagónicos. El cerro Poisenot también adorna el paisaje con sus matices dorados. A pesar de que hace 6 años frecuento la zona con el propósito de relevar los glaciares patagónicos, es la primera vez que veo tan bello el macizo del Fitzroy. Caminé durante 12 días junto a Gisela, mi esposa y asistente, para acceder a ríos y glaciares. Pero hoy me dedicaré a organizar el trabajo documentado. Ya ha pasado más de una semana y todavía no puedo olvidar lo que ocurrió en el glaciar Perito Moreno. Fueron 3 días en los cuales se impregnaron imágenes eternas en mis retinas. 3 días que inspiraron 3 capítulos con escenas de excursiones, historia y crónicas. Luego de la ruptura, miles de bloques de hielo quedaron esparcidos en el canal de los témpanos. Tan solo la pared que sostenía el glaciar se mantenía sobre la península Magallanes. Ya no estaba aquello que nos había cautivado durante 3 días, pero el glaciar Perito Moreno continuaba en su lecho helado, regalando belleza a la fría tarde de aquel 14 de marzo. La tranquilidad y la quietud reinaban en el frente de hielo. Unos minutos antes, miles de turistas se encontraban aguardando aquel instante para el que hubo que esperar 16 años, tiempo en el que se gestó la gran función en la Patagonia Austral. Las pasarelas quedaron desiertas, muchos se retiraron del anfiteatro de bosque y hielo. Pero no todo había terminado. El nivel del Brazo Rico continuó descendiendo. El agua, que antes estuvo retenida por el hielo, escapó libremente hacia el resto de la cuenca del lago argentino. En todo sistema natural, un hecho puede tener sus consecuencias a varios kilómetros de distancia. Esto se advirtió al día siguiente en la laguna Nimes, ubicada a 80 kilómetros del glaciar, en las inmediaciones de la localidad del Calafate. Los pastizales y sectores bajos quedaron inundados. Se presentó un repentino ascenso para las comunidades de la laguna. Predominaban los Anatidae, familia de aves que reúne a los cauquenes, patos y cisnes. Sin embargo, no se encontraban los flamencos que se podían observar en años anteriores. Los cauquenes solían mantenerse en el sector más alto y de pastizales. En los canales linderos a la laguna deambulaban los patos. Lo hacían en grupos, a veces numerosos, o en parejas. Las gallaretas, pertenecientes al género Fulica, parloteaban entre los pastos mientras buscaban alimento. Los cisnes se mantenían junto a sus crías mientras nadaban en los sectores más profundos. Los de cuello negro o Simius melancorifus a veces pasaban cerca de sus parientes, los esbeltos coscorobas, los que solían nadar en románticas parejas. En la laguna, que se había convertido en lago, algunas aves debían esforzarse un poco más para obtener su alimento, pero otras se reunían para practicar simpáticas danzas acuáticas.
Luego de visitar la laguna, partimos a relevar el río Santa Cruz. A través de su cauce desagua toda la cuenca del Parque Nacional Los Glaciares y la del Río de las Vueltas. Su caudal suele oscilar entre 500 y 1000 metros cúbicos por segundo. Pero en épocas de rupturas del Perito Moreno ha llegado a 2000 metros cúbicos por segundo. Impetuoso torrente que atraviesa la zona de llanos y mesetas para terminar en el Atlántico. En el área, cerca de Charlesfort, se encuentran colosales bloques erráticos que dan cuenta del poder que tuvieron los glaciares durante el Pleistoceno, época que comenzó hace 2 millones de años y finalizó hace 10.000. El nivel del lago argentino continuó ascendiendo. Habíamos observado esto en la laguna Nimes y en el río Santa Cruz, pero ¿cuáles serían los efectos de la ruptura del glaciar Perito Moreno en otros sectores del gran lago argentino? Para averiguar qué estaba sucediendo, partimos muy temprano. Compramos combustible con algunos ahorros y, gracias a las gestiones previas de la Casa de la Provincia de Santa Cruz y de la Dirección de Parques Nacionales, logramos obtener el permiso y los medios para las expediciones. Cuando llegamos a Puerto Bandera, se presentaron condiciones favorables para la navegación y el lago había ascendido 4,5 metros desde la ruptura. Aprovechamos el buen tiempo para realizar los preparativos. El objetivo era relevar el Seno de Mayo y el Canal de los Témpanos. Esto lo haríamos con la ayuda de la embarcación SA-6012 de Prefectura Naval. Íbamos a recorrer sectores del Parque Nacional Los Glaciares, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1981. El parque posee el 25% del hielo patagónico sur. La superficie restante pertenece a Chile, donde gran parte de los glaciares vierten hacia el Pacífico entre fiordos y valles. Este sector de la Patagonia Sur todavía preserva parte de su naturaleza virgen. Los 13.000 kilómetros cuadrados de hielo que comparten la Argentina y Chile constituyen la mayor masa de hielo del hemisferio sur después de la Antártica y son considerados como el gran reservorio de agua pura del mundo. Una vez embarcados, reconocimos el glaciar Perito Moreno desde el Canal de los Témpanos. Antes de llegar al fondo del Seno de Mayo, distinguimos los restos de un reciente alud en las inmediaciones de la Bahía El Toro. Según lo que pudimos notar, una laguna de altura donde nace el arroyo del área descargó de manera súbita una luz de agua y detritos glaciares. Este hecho ocurrió hacia fines de 2003 y devastó todo el bosque periférico. En la desembocadura del arroyo, los árboles de Nothofagus yacían inertes y amontonados cerca de la costa. El caos de ramas, troncos y raíces denotaban la furia que tuvo el alud durante su mortífero descenso. La avalancha eliminó toda la cobertura vegetal y dejó al descubierto las marcas de antiguos períodos glaciares que antes estaban ocultos por el tupido bosque de fagáceas. En el cauce desnudo del arroyo se pudieron detectar alrededor de 7 períodos bien marcados. En la ladera del cerro, así como en las rocas de gran porte, fue posible distinguir antiguas marcas de erosión glaciar. Esto se advirtió en las superficies pulidas o trabajadas horizontalmente por el hielo. La vegetación lindante era típica de bosque hidrófilo o húmedo, con abundancia de algas, hongos y musgos.
Luego dejamos la bahía El Toro. Nos embarcamos para continuar hacia el seno o brazo de Mayo, donde se hallan varios glaciares de ladera y reconstituidos. Poco a poco nos fuimos acercando al fondo del brazo. La ruptura del glaciar Perito Moreno no solo afectó la zona inferior del lago argentino, como es el caso de la laguna Nimes, sino también a sectores cuenca arriba. En las inmediaciones del retirado glaciar este del brazo de Mayo se vieron sus consecuencias. El nivel del agua había ascendido y favorecía un nutrido flujo de témpanos. La inundación nos facilitó el acceso al interior del brazo de Mayo. El paisaje había cambiado. Navegábamos sobre lo que antes era un delta de rocas y arroyos. A diferencia de las fotografías de Alberto de Agostini de principios del siglo XX, las costas no se veían y el glaciar de Mayo había disminuido su altura. Toda el área próxima al glaciar este del brazo de Mayo, también conocido como glaciar negro, estaba desbordada. El nombre del glaciar y del seno derivan de la primera denominación que realizó el Perito Moreno durante la expedición al lago argentino en 1877, al observar el cerro que llamó de Mayo en conmemoración de la gesta patriótica de 1810. Hacia mediados del siglo XX, las paredes del glaciar de Mayo superaban la cota donde hoy yacen bloques erráticos. Al comparar fotografías aéreas de 1970 con imágenes satelitales de 1997, se encontró que el frente que vierte al seno de Mayo disminuyó 740 metros. En las inmediaciones encontramos un olvidado totalizador, el cual era utilizado para medir la precipitación nibia del área. Varios de estos instrumentos y refugios fueron creados durante el siglo XX por el que fuera Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico. Ejemplo de esto es el refugio que descansa a los pies del humeante Cerro de Mayo. Los refugios fueron construidos para brindar amparo a los investigadores que se internasen en la zona de hielos patagónicos. A pesar de que han sido olvidados y desmantelados, todavía se encuentran documentos históricos referentes a investigadores y a sus fundadores. Luego nos embarcamos. Dejamos aquella porción de historia humana y natural, mientras en lo alto se descubrían las nieves eternas del Cerro de Mayo. Horas más tarde, llegamos al río Ameguino, que surca un amplio valle rodeado de glaciares y bosques de fagáceas. El torrente nace detrás de las morrenas terminales o lomas que contienen un lago de reciente formación. En el fondo del valle apenas se distingue el glaciar que lleva el nombre de Carlos Ameguino, quien recorrió la Patagonia Austral en busca de fósiles para su hermano Florentino. El lago del glaciar Ameguino comenzó a formarse a partir de la década de 1970. Hasta entonces todo estaba cubierto por una extensa lengua de hielo que terminaba en una pequeña laguna, como se aprecia en las fotografías de Alberto de Agostini, tomadas en las primeras décadas del siglo XX. En los tiempos del explorador salesiano, el frente del glaciar lindaba con las morrenas terminales y su altura llegaba hasta los actuales bloques erráticos. En las fotografías IGM de 1947
se distinguen muy bien las características del frente glaciar y de las zonas periféricas. El glaciar continuó relativamente estable hasta 1970, pero a partir de ese año comenzó su retroceso más importante. Hasta el 2000 el frente se retiró casi 5 kilómetros de las lomas terminales y perdió una superficie de 5 kilómetros cuadrados de hielo, área equivalente a 665 campos de fútbol. Los innumerables desprendimientos que se sucedieron en las últimas 3 décadas del siglo XX permitieron que se generase un lago y que el paisaje del valle cambiase. Días después pretendimos acceder al área del Spegazzini, Onneli y Uppsala. Estas formaciones de hielo presentan interés debido a los variados comportamientos que tuvieron durante la segunda mitad del siglo XX. El glaciar Spegazzini lleva el nombre de un destacado botánico italiano que dedicó 47 años al estudio de la flora argentina. Se ubica en el sector sudoeste del brazo Spegazzini del lago argentino. Esta formación glaciar recibe numerosos aportes de otros glaciares en todo su cuerpo, tanto en los sectores de acumulación como de ablación. Este aspecto y las características topográficas en donde se forma y desplaza serían las razones por las cuales no habría sufrido importantes cambios durante el siglo XX. Esto puede verse en imágenes satelitales, así como en fotografías de De Agostini y del año 2000. 15 kilómetros al norte del Spegazzini se encuentran los glaciares Onneli y Agassiz. Sus nombres se deben a Clemente Onnelli, explorador y naturalista italiano, y al suizo Louis Agassiz, precursor de la glaciología. La particularidad de estos glaciares es que el Agassiz se mantuvo relativamente estable, mientras que el Onneli retrocedió casi 3 kilómetros entre 1968 y 1997, con una pérdida en hielo de 3,5 kilómetros cuadrados. El 75% ocurrió entre 1986 y 1997. Este comportamiento también se evidencia al comparar fotografías antiguas de Alberto De Agostini y Mario Bertone con otras del año 2000. No muy lejos del Onneli, 20 kilómetros hacia el norte, en el brazo noroeste del lago argentino, se halla el glaciar que lleva el nombre de la Universidad de Uppsala, institución que fomentó los primeros estudios sobre glaciares en la zona. El glaciar Uppsala es el tercero en tamaño de Sudamérica, con 900 kilómetros cuadrados y una longitud de 55 kilómetros. En el período que va desde 1945 hasta 2000, el glaciar Uppsala perdió 40 kilómetros cuadrados de hielo en todo su frente, superficie equivalente a 5.330 campos de fútbol. El Uppsala, junto con el O'Higgins, que se encuentra en Chile y que retrocedió 14 kilómetros, han sido los más afectados por el cambio climático durante los últimos 100 años. Durante la segunda mitad del siglo XX, el brazo occidental ubicado sobre el lago argentino se apartó unos 8 kilómetros, mientras que en la porción de la laguna Guillermo el retroceso fue de 4 a 6 kilómetros según el sector que se considere. En 1972, el frente oriental del Uppsala cubría un amplio sector. Décadas más tarde, en el 2000, el mismo frente se había apartado 3,5 kilómetros.
Este importante retroceso permitió que la laguna Guillermo incrementase su superficie en un 80%. Por la tarde, lamentablemente, el mal tiempo no nos permitió acceder al sector norte del lago argentino, pero al refugiarnos en una bahía escondida de la península Avellaneda, nos topamos con restos de un pasado humano que también desaparecía con el correr de los años. Según pobladores de El Calafate, en el área funcionó un antiguo aserradero llamado Gobernador Gregores. Este fue abandonado, pero todavía se encuentra allí una casa de madera, algunas piezas metálicas y una vieja caldera, símbolos y testigos del hombre de principios del siglo XX. Encontramos un puma muerto luego de dejar El Calafate. Este misterioso felino no pudo convivir con las exóticas ovejas que se crían en la región. Viajamos hacia el Chaltén a través de la estepa patagónica. Luego de haber recorrido la zona del lago argentino, fuimos hacia el norte del Parque Nacional Los Glaciares para documentar otros cuerpos de hielo. Antes de llegar nos detuvimos para observar el Viedma, el segundo glaciar más grande de Sudamérica, con un área de 945 kilómetros cuadrados. Esta formación de hielo, si la comparamos con otros glaciares del parque, ha tenido retrocesos moderados en su frente y márgenes durante el transcurso del siglo XX. El inmenso lago en el cual termina también se denomina Viedma, en conmemoración de Antonio de Viedma. Sus aguas atraviesan el río La Leona, el lago argentino, y llegan al Atlántico por el cauce del río Santa Cruz. Hacia fines del siglo XIX, este glaciar era conocido como Ventisquero Darwin. El naturalista Charles Darwin también pasó por la Patagonia, pero no logró llegar hasta la cordillera de Santa Cruz. Luego retomamos la ruta provincial 23. Al llegar a El Chaltén, observamos los campos del pionero dinamarqués Andreas Madsen. A orillas del río de las Vueltas, construyó una vida alejada de los conflictos que azotaron Europa hacia principios del siglo XX. Aguas arriba, la correntada produce cascadas y saltos de sin igual belleza. El pintoresco torrente nace a unos 35 kilómetros al norte de El Chaltén, en el denominado Lago del Desierto, un antiguo valle profundizado por los glaciares del Pleistoceno. Este espejo de agua está fuera de los límites del Parque Nacional Los Glaciares. No obstante, se conectan con la cuenca occidental. A diferencia de los grandes lagos como el Viedma y el Argentino, sus aguas presentan tonalidad verdosa. Esto se debe a que no posee glaciares en contacto directo con el agua, sino que los aportes se realizan a través de arroyos y vertientes. Según el inventario realizado por Mario Bertone en 1960, se encuentran 15 glaciares en el área del Lago del Desierto. Prácticamente todos han retrocedido. El glaciar Huemul es uno de los más bellos de la zona. En sus proximidades están los límites glaciarios demarcados por rocas y sedimentos. La topografía cordillerana permite que se generen condiciones ambientales particulares en la zona.
Los vientos húmedos del Pacífico se encausan a través de los 12 kilómetros que forman el valle. Estas características climáticas y geográficas permiten el desarrollo de bosques húmedos con troncos tapizados de musgos. Otro componente importante de estos bosques son las aves terrícolas. El Pteroptochos tarni, también llamado wet-wet, mide 24 centímetros y es difícil de ver en detalle. El plumaje presenta tonalidades rojizas y oscuras que le permiten mimetizarse entre el follaje. Los insectos y semillas que obtiene al escarbar el suelo se presentan solo en los estratos inferiores de estos bosques. Este ecosistema es posible gracias a las formaciones glaciarias del área, las cuales regulan la temperatura ambiental y aportan el agua de deshielo. Los siguientes 2 días recorrimos los valles de los ríos Eléctrico y Blanco, ubicados a unos 14 kilómetros del Chaltén. Sus aguas tributan al río de las Vueltas. El río Eléctrico nace en área del glaciar Marconi y se encauza entre los cerros 30 Aniversario y Eléctrico. A través de este valle y del retirado glaciar es posible ingresar en los campos de hielo. El glaciar Marconi se apartó 1,5 kilómetros desde los tiempos de Alberto de Agostini. En sus fotografías, tomadas entre la tercera y cuarta década del siglo XX, el Marconi lindaba con el glaciar Gorra Blanca y llegaba hasta el lago Eléctrico. Desde el Cerro Polo es posible observar el hielo fluyendo entre los Andes. En este cerro, gracias al agua de deshielo que se produce en la época estival, se forman mallines y lagunas menores tapizadas de pasturas. El glaciar Piedras Blancas se origina en este macizo. Se desplaza 5 kilómetros entre los cerros Eléctrico y Madsen para terminar con su frente de 200 metros sobre una laguna postglaciar. Este glaciar tuvo variaciones moderadas durante la segunda mitad del siglo XX. Esto se evidencia al observar el frente de hielo alejado de sus más recientes morrenas. En las fotografías tomadas por Mario Bertone en 1948, la lengua del glaciar se veía íntegra, sin mostrar signos de retroceso. La laguna alimenta el río Blanco, el cual se desplaza por las laderas del macizo. Es posible ascender hasta sus nacientes y desde allí distinguir las lagunas Capri, Madre e Hija. El río Blanco se origina por el agua de deshielo del glaciar que lleva el mismo nombre. Este se caracteriza por formar una pared de hielo casi vertical, la cual descansa sobre un precipicio que termina en la Laguna Sucia. En el área se encuentra otro glaciar importante denominado de los Tres. Este cuerpo de hielo, al igual que su vecino, el río Blanco, son glaciares de ladera debido a que se encuentran sobre una pendiente montañosa. El macizo del Fitzroy era confundido en el siglo XIX con un volcán al que llamaban Chaltén. Incluso los exploradores
Francisco Pascasio Moreno y Ramón Lista fueron engañados por las frecuentes nubes que deambulaban en torno a su cúspide, así como por las cenizas que caían probablemente desde el volcán Lautaro. En la actualidad, el visitante, al acercarse a este sector de los Andes y dirigir su mirada hacia el Fitzroy, podrá comprobar el extraordinario juego que hacen las turbulentas nubes y percibir aquella antigua pero factible ilusión. El 23 de marzo partimos rumbo al glaciar Torre, ubicado a 9 kilómetros de la localidad de El Chaltén. Transitamos la senda que bordea el río Fitzroy, un caudaloso rápido que corre entre cerros y termina en el río de las Vueltas. Este, al igual que el Blanco y el Eléctrico, tiene su origen en una laguna posglaciar. Estas características le brindan una tonalidad lechosa o blanquecina, producto de los sedimentos que transporta. En lo alto de los cerros se pueden observar las improntas de los antiguos glaciares del Pleistoceno. En ellos ya no surcan los hielos, sino los arroyos que descienden por las laderas. En el valle que serpentea el río Fitzroy se encuentran unas 4 morrenas, lomas glaciares de moderada altura que se deben superar antes de llegar al sector de hielos. En sus albores el glaciar Torre fue una verdadera topadora que arrasaba todo cuanto se anteponía a él. Por aquel entonces cubría el valle en su lento pero demoledor avance. En la actualidad descansa lejos, sobre la laguna que él mismo erosionó y que da origen al río Fitzroy. El glaciar Torre ocupa un valle en el que confluyen glaciares menores. Su legua principal se desplaza detrás de las montañas entre el macizo del Fitzroy y el Cerro Solo. El frente tiene 1 kilómetro de ancho. En sus márgenes se hallan sedimentos glaciarios y bloques erráticos que dan cuenta de la altura a la que llegaron los hielos durante la última edad de hielo. El Torre, al igual que muchos otros glaciares de la región y el mundo, ha sufrido retrocesos durante la segunda mitad del siglo XX. Ya no recibe grandes flujos de hielo. Lentamente se aparta de las rocas que lo contenían en 1948, cuando fue fotografiado por Mario Bertone. En los alrededores, la vegetación se adapta al clima y a la geografía. Predominan las fagáceas que en sitios favorables crecen hasta 30 metros de altura, pero aquí toman formas particulares. En los sectores más altos se vuelven achaparradas o enanas y su altura no sobrepasa la rodilla de una persona. En las superficies con pendiente se observan individuos arrastrados. En estos casos el tronco adquiere una forma semejante a la letra L. Esto se debe al efecto de solifluxión ante el empuje que sufre el tallo por la acumulación y el deslizamiento de la nieve. El notro es otra especie que ha sabido adaptarse. En los valles alcanza entre 8 y 10 metros de altura, pero en estas laderas desarrolla pocos centímetros. Sin embargo, logra florecer para adornar los cerros patagónicos. A pocos metros suele crecer la chaura, un arbusto que produce bayas rojizas y carnosas. Todos los componentes del paisaje, desde los pequeños frutos
hasta los anchos valles, fueron posibles gracias a los milenarios glaciares. La mayoría se encuentra en franco retroceso, pero hay uno, ubicado a 128 kilómetros al sur del Torre, que todavía resiste a su destino de agua y roca. Cae el sol entre los Andes y la silueta del Fitzroy me trae los recuerdos de aquellos 3 días memorables. Viernes 12 de marzo. Habíamos partido desde la tumultuosa ciudad de Buenos Aires y no pensábamos encontrarnos con grandes sorpresas durante los siguientes días. Viajábamos con el objetivo de documentar los glaciares patagónicos y complementar algunas investigaciones previas. Solo sabíamos que el glaciar Perito Moreno había indicado cerrado en la primavera de 2003 y teníamos la esperanza de encontrar algunas evidencias de ruptura hacia fines de marzo. El Perito Moreno nos había fascinado desde temprana edad. Recién en 1998 nuestros anhelos se hicieron realidad y entonces pudimos advertir su presencia desde el Canal de los Témpanos cuando viajábamos rumbo al glaciar de Mayo. Tenue y distante, su lengua de hielo se desplazaba sobre el lago, mientras frías lágrimas surcaban nuestras mejillas. Pero la naturaleza tenía sus sorpresas, regalos que se pueden vivir solo una vez en la vida. Al pisar suelo patagónico, subimos a un ómnibus para dirigirnos a El Calafate. Fue entonces cuando los hechos comenzaron a desencadenarse. Estábamos sentados muy cerca del conductor cuando escuché que hacía mención sobre ruidos y filtraciones. Me dirigí hacia él para saber más en detalle. Mientras tomábamos unos mates, me especificó que se corría el rumor de que el glaciar Perito Moreno había comenzado su proceso de ruptura. Al llegar, nuestras ansias nos consumían. En la terminal no había muchas personas. Esto nos extrañó, pero tampoco había nadie en los alrededores del pueblo, ni en las veredas, ni en las calles. El Calafate había quedado desolado. Luego de haber buscado algún vehículo para movilizarnos, encontramos un taxi. Viajamos hasta la entrada del parque. Allí nos detuvimos para observar la crecida del lago Rico. Según parques nacionales, el nivel de las aguas había ascendido casi 10,5 metros de la cota mínima de invierno. Cuando llegamos, descubrimos que allí estaban todos, frente al glaciar Perito Moreno, el cual había comenzado su espectáculo de agua y hielo. Era una tarde mágica y asombrosa, la de aquel viernes. El hielo desplegaba sus matices azulados en los 24 kilómetros de largo que tiene el glaciar, desde el cordón Pietrobelli hasta el Canal de los Témpanos. El agua había comenzado su efecto erosivo desde las profundidades del hielo. Brotaba y corría como un rápido con saltos y bramidos. El glaciar se veía muy distinto de como lo habíamos observado años atrás. En diciembre de 1998 y en enero de 2000,
El frente de hielo no llegaba hasta la península Magallanes. Se mantenía a 150 metros del frente rocoso en su posición más estable. El endicamiento anterior del glaciar había ocurrido en 1988, que resultó ser el 16º y último del siglo XX. Pero 16 años más tarde, un nuevo y admirable evento volvió a ocurrir sin haber dejado hasta ese momento evidencias de cómo y por qué el glaciar había avanzado. Los desprendimientos fueron intensos durante esa tarde y poco a poco el túnel de hielo fue adquiriendo mayores dimensiones. Al día siguiente, la noticia comenzó a difundirse. El frente ya había perdido alrededor del 50% de su masa de hielo y los desmoronamientos se producían en formas de capas o fajas. El túnel se abría como una enorme boca de hielo de poco más de 30 metros de diámetro. El evento de cierre del glaciar presentó las mismas características que los sucesos del siglo XX, donde el dique de hielo fue producido por el sector derecho del glaciar y no estrictamente por el frente central, y mucho menos por el frente izquierdo. Esta diferencia se debe a características topográficas del valle por donde se desplaza el glaciar. Según Stafford, en el sector central e izquierdo, el hielo tiene hasta 684 metros de profundidad. Esta margen vierte hacia el canal de los Témpanos, donde Pedro Svarka encontró profundidades de hasta 160 metros. 60 metros más profundo que el Brazo Rico, ubicado en el otro extremo del túnel. Esto indica que la lengua principal pretendía continuar por el trayecto que tuvieron los hielos durante las glaciaciones. Algo similar, pero en mayor magnitud, ocurrió en el siglo XX en el glaciar Pío XI, ubicado en Chile. Si se posicionan ambos glaciares en el mismo sentido en el que fluye el hielo, es posible observar que los frentes centrales izquierdos son los que tuvieron movimientos más importantes hacia las áreas más profundas de los fiordos. Según Warren, Rivera y Labortree, basados en De Agostini, en 1926, el Pío XI comenzó su rápido avance hacia el interior de los fiordos. Durante algunas semanas de septiembre y octubre de aquel año, el glaciar se desplazó a razón de 20 metros por día y bloqueó la desembocadura del Valle Grib, el cual comenzó a inundarse y forzó a los primeros colonos a abandonar el lugar. No obstante, los movimientos han sido menores en el glaciar Perito Moreno. En el canal de los Témpanos tuvo un avance neto final de 250 metros durante la segunda mitad del siglo XX, mientras que el frente que vuelca al Brazo Rico tuvo oscilaciones temporales de variada magnitud y que habrían sido las responsables de los endicamientos sobre la península Magallanes. Ese día pude comprender algo de la dinámica del Perito Moreno, pero todavía no tenía indicios de cómo se desencadenaba el proceso de avance temporal que terminaba formando el dique de hielo. El frente se veía muy distinto de como lo habíamos observado en enero de 2000. El hielo volvía a pulir las rocas de la península y pretendía avanzar sobre el bosque
que podría sucumbir ante la mole de hielo. Para documentar mejor el hecho, nos dirigimos hacia el frente sur del glaciar, lindante con el Brazo Rico, y que sería el responsable del hecho natural e histórico que estábamos presenciando. El puente de hielo todavía mantenía cierta estabilidad, aunque comenzaban a escucharse estruendos en su interior. Mi hermano Esteban había fotografiado el glaciar 3 días antes de que comenzase el proceso de ruptura. Desde el Brazo Rico observó un incipiente túnel que todavía no daba indicios de infiltración permanente. El suceso que desencadenó la ruptura fue el rápido ascenso del nivel del lago Rico, el cual originó una mayor presión sobre la pared de hielo. La sucesión de varios días cálidos y despejados durante las 2 primeras semanas de marzo habrían favorecido una crecida de 4,5 metros que comenzó a erosionar el dique de hielo, induciendo infiltraciones y desmoronamientos. Así transcurrió el sábado 13 de marzo, con derrumbes en ambos sectores del túnel, pero principalmente en el frente lindante con el Canal de los Témpanos. Poco a poco el hielo se fue transformando en caverna. Lo que comenzó como una fisura ya era un torrente que liberaba con furia la presión del agua helada que escurría hacia sitios distantes del gran lago, inundando así toda la cuenca del Argentino, y liberaba hacia el río Santa Cruz una crecida que incrementaba su caudal. Pero aún faltaba lo más importante, la ruptura del puente de hielo, y hallar alguna razón que explicase las oscilaciones del frente sur del glaciar, vinculado con el encharcamiento sobre la península. Con el propósito de recabar más información, regresamos a El Calafate. Allí unos amigos nos facilitaron algunas fotografías antiguas y luego fuimos a la casa de Horacio Echevarría. Horacio nació en Santa Cruz en 1915 y vivió en la zona del Perito Moreno desde el primer año de vida. Nos pareció que sería conveniente visitarlo, ya que nos conocíamos desde 1998. Comenzó relatando un evento que quedó muy bien grabado en su memoria. En el año 1939, nosotros empezamos a notar que el lago Rico ya estaba fuera de lo normal a la época. Era el mes de septiembre y ya estaba en la creciente máxima, que no podía ser. Entonces fuimos al ventisquero de a caballo, porque no había camino. Y allí comprobamos que había cerrado el canal. Nosotros hicimos la casa de material de ladrillos, nueva habitación, casa de trabajador, galpón, todo, ¿no? Divisiones de campo. La terminamos en 38 y la perdimos en 39. En aquellos años el encharcamiento del glaciar Perito Moreno preocupó a toda la comunidad, razón por la cual intentaron bombardear el frente de hielo. En eso nos juntamos todos los damnificados y fuimos a la gobernación. Fueron los padres míos, nada más.
y creyeron que era una solución bombardearlo, porque se habla el canal. Y pasaron 2 aviones, no recuerdo el día, fueron y bombardearon, y había un viento terrible, así que tuvieron que tomar mucha altura, no podían ir muy bajo, pero no le hizo nada. Después fuimos a ver y es como si a la mano le sacaron un pedacito de hielo. Se veía en algunas partes negro, sería la bomba que cayó ahí, la pólvora, ¿cierto? Unas manchas, así, todo lo que no dio resultado. Horacio continuó narrando sus vivencias vinculadas con el famoso glaciar, pero recordó una que nos permitió dilucidar un poco mejor cómo ocurre el endicamiento. El glaciar, cuando avanzaba como a pasos así de hombre. Me lo contó Salvador Martín, que estaba por la la Meguía, y él salía por ahí, ¿Y quién lo vio? Dice que era un derrumbe de témpanos y donde venía avanzando. Y puede ser porque yo en Lago Rico vi que hoy no había un témpano y al otro día estaban témpanos, cantidad, témpanos chicos, más grandes. Los acontecimientos descritos por Horacio guardaban ciertas semejanzas con lo narrado por De Agostini al describir el movimiento del Pío XI, cuando el glaciar avanzó a razón de 20 metros por día y bloqueó la desembocadura del Valle Grib, el cual comenzó a inundarse y forzó a los primeros colonos a abandonar el lugar. Si avanzaba 30 metros, lo hacía a lo mejor en 24 o 48 horas. Y al moverse, usted sabe los derrumbes, había que daba ese lago tapado de témpano. Más tarde, todo el material recopilado, junto con los relatos de Horacio, nos permitieron comprender muchas cosas. En primer lugar, el poder del hielo y su influencia sobre el hombre y la geografía. Y en segundo, entender cómo y por qué avanzó el frente sur del Perito Moreno, el cual terminaría al día siguiente colapsando en una sinfonía de estruendos, gritos y hielos. En una de las fotografías que registró mi hermano Esteban 3 días antes de que comenzase la infiltración subacuática, se observó muy bien cómo se mueve el Perito Moreno, ya que fue tomada justo en el centro de la lengua de hielo. En el sector central e izquierdo del glaciar, de mayor profundidad como el Pío XI, y donde Stoeffer detectó hasta 684 metros, el hielo se desplaza hacia el Canal de los Témpanos, donde Svarka encontró profundidades de 160 metros. Mientras que en el otro extremo, en el sector sur o derecho del glaciar, el hielo tiene menor profundidad y fluye hacia la península Magallanes y el lago Rico, elevándose a medida que se aproxima a ella, produciendo así gran cantidad de desprendimientos como los que mencionó Horacio y fotografió Walter Royle en uno de los eventos de mediados del siglo XX. Entonces, el dique de hielo se produciría entre fines del invierno y durante la primavera, y se consolidaría hacia principios del verano, como el de las fotografías de Alberto de Agostini.
Habíamos comprendido estas cuestiones, pero nos quedaba una pregunta por resolver. ¿Qué podría desencadenar el avance u oscilación del sector próximo al Brazo Rico? Las pistas aparecieron a 8 kilómetros del dique de hielo, en una zona crítica y vinculada con el frente sur del glaciar. En vistas aéreas se encontraron grietas, rajaduras que tenían más de 4 kilómetros de largo. Estas se habrían formado en un ciclo variable que durante el siglo XX habría sido de entre 2 y 4 años, pero que luego se interrumpió. Producto de la topografía del área y del balance de masa del glaciar, las grietas habrían desencadenado los avances u oscilaciones sobre la península Magallanes. Llegó el domingo y muchos cayeron al baile. La gente comenzó a llenar las pasarelas y a arrinconarse para encontrar alguna posición favorable que les permitiese observar la danza de hielos y agua que ofrecía el glaciar Perito Moreno. Parecía irónico, pero Francisco Pascasio Moreno, según sus relatos, nunca vio el glaciar que lleva su nombre. Las primeras investigaciones las habría realizado Rodolfo Jautal en 1899 por encargo de la Comisión de Límites de la Argentina, de la cual Moreno participaba. Antes de las gestiones del Instituto Hidrográfico Argentino realizadas en 1899, el glaciar tenía el nombre de otro Francisco, el chileno Vidal Gormas, pero luego fue cambiado por el prusiano nombre de Bismarck. Cuando Jautal midió la distancia que había entre el frente del glaciar y la península, resultó que ésta era de 750 metros. Recién en 1917 se produjo el primer enticamiento. Cierres y rupturas. Un ciclo único y maravilloso. Caía la tarde y llegaba más y más gente para presenciar el gran evento final. No lo hacían para ver a un ídolo popular, religioso o político. No, venían a descubrir algo más. Durante aquellos días sentí curiosidad por saber dos cuestiones para las cuales yo no tenía respuestas. Primero, les pregunté de dónde venían. De Río Gallegos. We are from Germany. Somos de acá, de Calafate. Murphy, provincia de Santa Fe. De Alicante, España. Yo soy de Argentina, vivo en Río Gallegos. Muchos arribaron de sitios cercanos, como Río Gallegos y el Calafate, y otros más alejados como España, donde vivían amigos y donde días antes muchas personas habían muerto por una explosión, no por causas naturales, sino humanas y predeterminadas. Inquirí también qué palabra o expresión cruzaba por sus mentes mientras veían el glaciar. Incredible. Que es una cosa hermosa, natural, la más linda que puede ser. Y es muy grandote y está muy lindo porque rompió el glaciar. Wir kommen aus Deutschland und es ist super, super toll hier. Dios existe. Esto es una cosa fuera de serie, prácticamente una de las 7 maravillas. No hay una sola. Esto es impresionante. No se puede explicar con palabras. Imponente. Glaciar muy importante.
Luego de 3 días de espera, a las 19:10 del domingo 14 de marzo, vivimos un hecho de la naturaleza que desplegó asombrosa gracia ante más de 10.000 almas.